Muy buenos días a todos, bienvenidos al Seminario de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy tenemos el gusto de poder colaborar con el proyecto PAPIT, los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa. El día de hoy tendremos el webinar Los impactos internos y externos de la detención de Cienfuegos. Para mí es un gusto introducir a nuestra académica coordinadora invitada, la doctora Yadira Galvez Salvador. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM, graduada en diversos cursos de especialidad y defensa del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Universidad de la Defensa Nacional en Estados Unidos, profesora investigadora de tiempo completo en nuestra facultad y coordinadora académica del proyecto mencionado. Pues Yadira, te doy la palabra y muchas gracias a nuestros ponentes por haber aceptado, doctor Javier Oliva, doctor Raúl Benítez y doctor Greg Deller. Un gusto y un honor que estén con nosotros en este seminario. Adelante, por favor, Yadira. Yadira, tienes el micrófono apagado, por favor. Ay, perdón. Buenos días, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Buenos días a nuestro panel de expertos. Quisiera iniciar agradeciendo esta iniciativa que realizamos de manera conjunta con la Aparicio, la directora del Seminario de Coyuntura de la Facultad, y también el apoyo y la presencia del doctor Alejandro Chanona, director de nuestro proyecto de investigación PAPIT sobre regionalismos comparados y seguridad. Sin duda, el tema que hoy nos convoca es un tema de suma relevancia para México respecto a la relación con Estados Unidos, considerando además el tema tan estratégico que es pensar en que México se considera un país de tránsito, de consumo y también de producción de drogas hacia Estados Unidos, particularmente en el contexto de la crisis por el consumo de fentanilo y opiáceos, además de que México es el corredor del 80% de la cocaína que también se consume en Estados Unidos. Y vamos a hacer hoy un balance de la detención del general Cienfuegos, tanto en términos de los impactos internos para la estrategia de nuestro país, de cómo impacta también en las Fuerzas Armadas y, por supuesto, en la relación binacional. Estamos muy contentos de recibir hoy a nuestro panel de expertos que me voy a permitir presentarnos sin antes comentarle a todos los asistentes que vamos a llevar adelante esta sesión del seminario a partir de 3 bloques. En el primer bloque se va a tratar el tema precisamente de los impactos en México, cuál es el impacto de la detención del general en las Fuerzas Armadas, cómo afecta esto la imagen de México y la estrategia de seguridad del gobierno, las relaciones cívico-militares, entre otros aspectos van a ser tocadas por nuestros expertos en un primer bloque de 10 minutos. En el segundo bloque vamos a abordar los temas relacionados con la relación binacional, bilateral, y especialmente este impacto de la detención del general Cienfuegos, si hay confianza, si no hay confianza, cómo puede prever una modificación de nuestras relaciones. Y finalmente abriremos un bloque para las preguntas del público que estamos deseosos de escuchar. Me voy a permitir también presentar de una manera muy breve a nuestro panel de expertos, no sin antes agradecerle a los 3 profesores míos en algún momento y compañeros en estas investigaciones y de campo de estudios, estar aquí hoy con nosotros. Nos honra mucho tener su presencia y su participación en este seminario. Contamos con la presencia del doctor Raúl Benítez Manaut, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, es también presidente de la organización no gubernamental Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, y el CACEDE se ha caracterizado por llevar adelante una serie de iniciativas como el Atlas de la Seguridad y Defensa de México. Las líneas de investigación del doctor Benítez son seguridad y defensa en América del Norte y México, Fuerzas Armadas en México, geopolítica de América Latina, procesos de paz comparados. Tiene una larguísima
trayectoria académica. Su formación es licenciatura en Sociología, es maestro en Economía y Política Internacional del CIDE y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. No omito señalar que el doctor Benítez forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha impartido cátedras en distintas instituciones a nivel nacional e internacional, entre las que destaca, además de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa Nacional, así como el Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de la Defensa de la Universidad de Columbia. También contamos con la participación de nuestro querido doctor Javier Oliva Posada, quien es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Centro de Estudios Políticos. También es director del seminario del Diplomado de Defensa y Seguridad Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Cámara de Diputados. El doctor Oliva es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y cuenta con estudios de doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Lecce, en Italia. Ha realizado diversas estancias de investigación a nivel internacional, entre las que destaca su investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París, así como en la London School of Economics and Political Science. El doctor Oliva es un reconocido analista y estudioso de estos temas. Ha sido asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional, también en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y en diversas instituciones nacionales e internacionales. Colaborador frecuente de medios de comunicación y entre sus distinciones destaca condecoración del mérito docente militar en la Secretaría de Defensa Nacional, la distinción al mérito universitario de nuestra Casa de Estudios, la condecoración al mérito docente naval primera clase en la Secretaría de Marina y el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo de seguridad nacional. Y cierro estas presentaciones dándole la más cordial bienvenida a nuestra Casa de Estudios y a este seminario al doctor Craig Deer, quien es director del Departamento de Liderazgo Estratégico del College of International Security Affairs de la National Defense University de Washington. El doctor Deer ha sido miembro de la Facultad de la Universidad Nacional desde enero de 2001. Se incorporó al Colegio de Asuntos de Seguridad Internacional en marzo de 2010, después de más de 9 años en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y fue decano académico. También estuvo de comisión en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca como asistente especial del presidente y director de Asuntos del Hemisferio Occidental. Previa a su llegada al NDU, el doctor Deer fue oficial del Ejército estadounidense por 20 años, especializándose en inteligencia militar y relaciones internacionales. Es licenciado en Ciencias Políticas por la University of Arizona, maestro en Relaciones Internacionales y Economía Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, ambos en la Paul Nitze School of Advanced International Studies en the Johns Hopkins University. Egresado del curso de mando y Estado Mayor de la Infantería de Marina y las alas de Maestro de Salto, las alas de Caída Libre y el curso de Ranger. Sus temas de investigación y conocimiento se enfocan a la estrategia de seguridad nacional y a la formulación de la política de defensa, sobre todo respecto al hemisferio occidental. Y entre sus publicaciones recientes incluyen A Tale of Two Eagles, US-Mexico Defense Relations Post-Cold War, The Roman and Little Press. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por estar aquí en este extraordinario panel y ahora me permito darle el uso de la voz hasta por 10 minutos al doctor Raúl Benítez para que iniciemos esta primera ronda centrada en el tema de los impactos de la detención del general Cienfuegos para el caso de México. Buenos días, doctores, y buenos días, doctor Benítez, el micrófono es suyo. Muy buenos días, doctora Yadira Gálvez. Le agradezco mucho al seminario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la que están ustedes participando en estas iniciativas de debate de temas de coyuntura nacional vinculados a la seguridad internacional de México, a la seguridad binacional con Estados Unidos y en este caso pues vincula también a las Fuerzas Armadas y a la relación cívico-militar. Yo quiero hacer algunas hipótesis sobre lo que impacta en nuestro país la detención del general Cienfuegos
y su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, donde fue detenido por el ICE y a petición de la DEA. Bueno, en primer lugar, se abre una ventana de desconfianza sobre las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la detención del general. Obviamente existen dos hipótesis, la hipótesis de culpabilidad y la hipótesis de inocencia. El general, en su primera audiencia en la Corte de Nueva York, se declaró inocente. Esto es normal en estos procedimientos. Y obviamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, en su interior, hay un estupor, hay un asombro por la detención y la gran mayoría de los generales, de los coroneles, por cuestiones incluso de lealtad, institucionalidad, doctrina y honor, lo suponen inocente, cosa que es normal, porque fue su líder, fue el líder militar más importante del país durante 6 años y la Secretaría de la Defensa, pues, importante del país. No se puede comparar con lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública o la Comisión de Orden y Respeto, la Policía Federal, que tenían un pie de fuerza de 36,000 hombres, comparado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con alrededor de 250,000 integrantes. La Marina, en su cuerpo de oficiales y todos sus integrantes, tiene la cuarta parte que la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en este momento solo la Guardia Nacional, pues ya se está equilibrando y la Sedena se está dividiendo. Bueno, el primer impacto fue una sacudida en el gabinete de gobierno porque ya estaba nombrado un general para comandar la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y este nombramiento tuvo que echarse para atrás por parte del presidente, dado que ya había renunciado en el momento de la detención del general en Los Ángeles, ya había renunciado el secretario de Seguridad Pública y se estaba en espera del nombramiento de un nuevo secretario, y este secretario se daba por descontado y había unas presiones bastante cercanas a la realidad de que estaba nombrado un general, con lo que avanzaría el proceso de ocupación de puestos en materia de seguridad muy importantes del país en manos de militares, puestos que están originalmente diseñados para personal civil. Entonces aquí hay un cambio de decisión del presidente de la República por el impacto de la detención, y nombra a Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública, y nombra también una mujer. Esto, pues no sabemos todavía la repercusión. Seguramente tratará de hacer su mayor esfuerzo, sobre todo cuando es la primera mujer en ese puesto. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es en el interior del cuerpo militar mexicano, pues de duda, de asombro, mucho más dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que en la Secretaría de Marina. En la Secretaría de Marina, pues se ve con preocupación, obviamente, porque las dos instancias cooperan muy intensamente en muchos esfuerzos, y también se empieza a dudar de la credibilidad de muchos militares. Se hace un comparativo, pues digamos, por extensión, de que podrían estar ayudando a grupos criminales. Lo que sí es cierto es que esta duda en la opinión pública, esta duda en el aparato civil del gobierno, pues no tiene fundamentos, pero sí tiene un fundamento, que hay dudas sobre el secretario de la Defensa Nacional del periodo de Enrique Peña Nieto. Aquí hay que distinguir una cosa, la institucionalidad. O sea, si vamos a suponer la hipótesis de culpabilidad y luego vamos a suponer la hipótesis de inocencia. La hipótesis de culpabilidad, pues llevaría a decir que es difícil que él involucre los recursos de la institución para cooperar con los narcotraficantes de manera extendida. Es imposible que él involucre a muchos generales, a muchos coroneles, etcétera, si es que es culpable y tiene contactos con el narcotráfico, porque eso hubiera sido descubierto muy fácilmente por sistemas propios, pues, de contrainteligencia, etcétera. Entonces, para que un oficial militar haga eso, tiene que hacer redes paralelas de comunicación, redes solamente con personal de su mucha confianza, y lo que sí puede hacer es lo que se supone que la DEA argumenta, es que él facilitó el despliegue militar de forma pasiva. O sea, evita que los militares hagan un trabajo profundo de contención de las fuerzas del narcotráfico, por ejemplo, pues dejándolos pasar por las autopistas. El estado de Nayarit está ubicado estratégicamente para el tráfico del fentanilo, lo que por la cercanía con los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que llevaría a que si uno desocupa zonas o deja vacías zonas o permite, sin hacer inspecciones intensas, de transportes con drogas, entonces le facilitaría el camino a los narcotraficantes, y parece ser que esta es la acusación. Pero entonces,
aquí hay que decir una cosa, no es la institución militar la que está cometiendo ese agravio, sino es una persona. Bueno, la hipótesis de la inocencia. Es difícil pensar que un secretario de la Defensa Nacional, por los buenos salarios que tienen la vida asegurada en muchas materias, en materia salarial, en materia de salud, etcétera, tenga la necesidad de tener más recursos propios financieros y como que para qué, cuántos años de su vida va a vivir mejor que como vive un secretario de la Defensa Nacional, cuando además es de todos conocido, no es conocido públicamente, pero es de todos conocido que quedan con un puesto horario como de consultores del secretario de la Defensa y reciben un sueldo equivalente al mismo que recibían, o un poco menos. Entonces, es difícil pensar que alguien se va a arriesgar de esa manera a tomar una decisión de esas, cuando toda su vida se desmoronaría, igual que la vida de la familia, y puede poner en peligro a muchos de sus colaboradores, aunque no hayan hecho algo negativo, pero pues tiene una cadena de mando, él fue secretario y muchos le deben el puesto, el de alta jerarquía, y entonces se pone en duda la honorabilidad de muchos oficiales. Entonces, la hipótesis institucionalista lleva a la duda de la culpabilidad del general Cienfuegos. Bueno, esto en primer lugar, estamos jugando con estas dos hipótesis, esto va a tardar en aclararse. La DEA tiene que presentar las pruebas en el jurado de Nueva York y eso pues va a tardar mucho, el general va a gastar mucho dinero en su defensa, y eso pues es un problema muy complicado. Si es que fue inocente, pues de dónde va a sacar los recursos. Y entonces, pues yo no sé si el juzgado de Nueva York le va a decir a la DEA, bueno, pues fue inocente, no lo demostraste bien que fue culpable, ahora devuélvele todo lo que gastó a este señor por defenderse, desde los gastos de su esposa para que lo acompañe en un hotel de Nueva York, que ya sabemos cuánto cuestan los hoteles de Nueva York, hasta los gastos multimillonarios de un buen equipo de abogados. No sabemos si es inocente, se lo van a reembolsar eso. Eso está en el limbo. Pero esa es lo que soportaría la hipótesis de la inocencia. En cualquier caso, tenemos esas dos hipótesis y no se va a aclarar en un periodo corto de tiempo. Entonces queda flotando la duda de esto. Ahora, esta detención abre otra pregunta que ya no tiene que ver con la persona, sino con la estrategia que se implementa contra el narcotráfico. Si realmente la estrategia está funcionando de forma correcta para detener el tráfico de drogas y lo que le interesa a la DEA, el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, que era la obsesión y es la obsesión del presidente Donald Trump, que ha golpeado muchísimo al cártel de Jalisco Nueva Generación en territorio de los Estados Unidos. Aquí nos lleva a la reflexión de, ¿es correcta la estrategia contra las drogas implementada por el gobierno mexicano desde el año 2008 y que el general tuvo en su mano casi el 70-80% de la estrategia por número de cantidad de soldados y efectivos que destina a ella? Esa es una pregunta. Ahora voy a la parte política. Aquí nos habla de las debilidades del sistema administrativo y de control de bienes y de riqueza y de adquisición de inmuebles y de automóviles y de cuentas de banco de los funcionarios públicos de alto nivel. La Secretaría de la Función Pública, si funcionara bien, tendría un expediente del general donde podría decir, el general muestra un comportamiento normal en sus bienes, en sus cuentas bancarias, etcétera, correspondiente con su salario. Entonces, por lo tanto, si tuviera credibilidad la Secretaría de la Función Pública y si realmente investigaran a todos los funcionarios, no importa su rango, con credibilidad puede decir, para nosotros es inocente el general, pero esa Secretaría de la Función Pública es de todos conocido que no sigue la información sobre los altos funcionarios del Estado mexicano nunca. Ni los pasados, ni los actuales. Es una secretaría que, en otras palabras, desde mi personal punto de vista, debería de ser extinguida del Departamento Administrativo del Gobierno Federal y debería de construirse una auditoría independiente, autónoma, paralela, nombrada por gente distinguida, con autonomía de la administración del Gobierno Federal. Esa es en primera instancia. Luego tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos la Auditoría General de la Federación, tenemos la Fiscalía General de la República. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que estas instancias pues no tienen una credibilidad suficiente como para que su voz se oiga y digan, bueno, investigamos al general, es inocente, o investigamos al general, es culpable. Simplemente no expresan nada. Si la auditoría tuviera
el reporte del general completo, dice, pues su reporte es completo y además investigamos si está mintiendo o no. Pero eso no existe en la administración pública mexicana. Nos habla de un Estado muy subdesarrollado en controles administrativos, controles en ejercicios de presupuesto, etcétera, que tiene que subsanarse. Si no, estas llamadas guerras contra la corrupción solo parecen vendetas de un grupo político contra otro. Ahora, otro impacto político es aquellos que han alzado su voz en su defensa. Y con esto voy a concluir esta primera ronda. Hay senadores del Partido Revolucionario Institucional que han levantado la voz negando absolutamente la posibilidad de la culpabilidad y pidiendo que el gobierno federal pague su defensa. Bueno, esto es inaudito. ¿Por qué? El gobierno federal no puede andar pagando la defensa de todos los que sean capturados como delincuentes ni fuera del país ni adentro del país. Eso no procede. Entonces, la defensa tan acérrima del general por parte de funcionarios muy altos del Partido Revolucionario Institucional, compuestos ejecutivos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues nos habla de que hay un grupo político compacto en el cual perteneció el general Cienfuegos, en el cual pues no les gusta que se estén ventilando este tipo de acciones potenciales de evidencias de corrupción entre los que fueron funcionarios de gobierno, en este caso de Enrique Peña Nieto, donde ya hay muchas acusaciones de funcionarios de alto nivel ministerial. Entonces, esto abre un hueco más en la duda de credibilidad de la honorabilidad de los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cual, pues, debilita al sistema político mexicano en su conjunto, porque esto quiere decir que también los otros partidos políticos no han construido ni presionado por construir sistemas de auditoría bien hechos, sistemas de auditoría que funcionen. Y por último, en el interior de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, pues tampoco puede confiarse en una auditoría interna, porque el general nombra al mismo auditor, el secretario de la Defensa nombra al mismo auditor, el auditor no va a andar vigilando al que no lo pone en ese puesto. Entonces, tiene que mejorar mucho el sistema de administración pública de México para cuando estos acontecimientos hay menos posibilidad de la duda entre los dos escenarios, el de culpabilidad y de inocencia. Lo que sí es que se debilita al interior la figura del cuerpo militar. Termino señalando que un amigo mío que trabaja en una de las empresas más importantes de encuestadoras del país ha detectado que sí bajó la imagen pública del ejército en 4% en una semana después de la detención del general. O sea, sí impactó mucho en la opinión pública mexicana la imagen del ejército, y esto es también otro elemento que quizás llevó al presidente a ya no nombrar un general en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Con esto dejo mi opinión para mis compañeros. Muchas gracias, doctora Yadira Galvez. Muchas gracias, doctor Benítez, por su primera reflexión, y dos cosas de apunte que para el momento de preguntas y respuestas tendrían que ser el tema de precisamente el balance sobre la estrategia tomada por el gobierno mexicano en términos de la kingpin, del descabezamiento que ha llevado a la proliferación de grupos y la violencia que ya sabemos, vis-a-vis los cambios que se están implementando en Estados Unidos a nivel local respecto a las políticas de drogas, ¿no? ¿Cómo va a ir avanzando esta lógica donde acá seguimos con la interdicción y la lógica del descabezamiento, mientras que en Estados Unidos poco a poco avanzan en términos de la regulación? Doctor Oliva, por favor, tiene el uso de la voz hasta 10 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Yadira. Voy a poner el cronómetro. Bueno, primero quiero agradecer a las doctoras Mariana Aparicio y a Yadira Galvez que me hayan hecho el favor de invitarme a estar en esta mesa con dos destacados especialistas en los temas de las relaciones civiles militares y en general los estudios en defensa y seguridad nacionales, como es Craig Deer y Raúl Benítez. Y por la otra, pues decirle a todas y a todos ustedes que en sus casas se encuentren bien, a buen resguardo. Desafortunadamente la tendencia en los números respecto a la epidemia pues siguen a la alza, entonces los que podamos cuidarnos, pues que así lo sigamos haciendo. Bien, cuando la doctora Yadira Galvez me hizo el favor de enviarme la hoja guía, es que están divididos en dos bloques. Uno, lo que tiene que ver propiamente con los aspectos de carácter interno para nuestro país, y en el segundo bloque veremos los aspectos externos.
Yo quiero comenzar por señalar, ya no quisiera repetir ya lo que de manera muy atinada y articulada expuso Raúl Benítez Manaut. Yo voy a tratar algunos otros aspectos que me parece que tendrían que adjuntarse a esta primera parte. Sin duda alguna, sin ser un especialista, desde luego, ni mucho menos en aspectos judiciales y menos estadounidenses. Sin embargo, he seguido los casos de otras detenciones igual o más espectaculares por parte de autoridades estadounidenses, y de acuerdo al perfil y a la influencia que tiene la persona sujeta a un probable proceso, se presentan pruebas que resultan ser incontrovertibles desde el inicio de las audiencias. Recordemos que primero son las audiencias y en el desahogo de las pruebas, y ya después viene el juicio. Estaríamos, como lo señalo, estaríamos ahora en el inicio del desahogo de las pruebas, que hasta el momento, de manera consistente y articulada en los documentos públicos a los que nos interesan estos temas, he tenido acceso, no hay ninguna prueba consistente presentada. Y esto evidentemente comienza a generar cierto tipo al menos de incomodidad en la forma en la que se está llevando el proceso, más allá de señalar si el general Salvador Cienfuegos es culpable o inocente. Hasta el momento que estamos en esta sesión virtual, pues no hay ninguna prueba contundente, consistente, articulada, documentada, avalada, en donde señale siquiera indicios de su participación en actividades ilegales. Porque además hay un aspecto muy interesante: las investigaciones se desarrollan mientras él desempeña ni más ni menos que el cargo de secretario de la Defensa Nacional. Y por los pronunciamientos, por la condecoración que recibe el general Cienfuegos de parte del general James Mattis, quien fue los primeros 2 años jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, un militar muy ameritado, muy acreditado, perteneciente al Cuerpo Expedicionario de Marines, general de 4 estrellas, y condecoran al general Cienfuegos. Entonces aquí la situación, la primera pregunta que me asalta en esta relación de lo que yo he denominado diplomacia militar es si era posible que engañara a todos sus colegas o a los más importantes de su contraparte estadounidense. Y de igual manera podemos nosotros observar, ¿no?, que los aspectos, el impacto que tiene en las relaciones civiles militares hacia el interior de nuestro país, en donde, por ejemplo, observamos el notable comunicado que dio a conocer el Senado de la República la semana pasada, en donde los 6 coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado, que como sabemos es la Cámara de origen en términos de la política exterior, y aquí me da gusto saludar a mi amigo Alejandro Chillona, experto en estos temas, además de la Junta de Coordinación Política, que es una persona muy cercana al presidente López Obrador, como Erika Ávila. Es evidente que esta iniciativa, desde luego que fue consultada con el presidente de la República para poder solicitar de manera directa al embajador Landau en México un cuestionario. A mí me parece bien formulado. Si alguna o alguno de ustedes está interesado en el comunicado, evidente es de acceso libre. Desde luego yo tengo en ese comunicado, entre otras cosas, se le solicita a la autoridad estadounidense, vía la representación diplomática en nuestro país, una serie de puntualizaciones que al momento que nosotros estamos llevando esta reunión no ha habido un renglón de respuesta por parte de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Me parece que aunque la salida del Senado de la República es una salida tardía, desde mi punto de vista, porque pasan más de 10 días para que el Senado de la República fije una posición al respecto, además de la manera titubeante como vimos que salió tanto el secretario de Relaciones Exteriores como el mismo presidente en la primera entrevista matutina luego de la detención del general Salvador Cienfuegos. Entonces, con estos elementos, a mí me parece que este comunicado del Senado sí amerita un análisis muy detallado, sobre todo porque implica una salida del Estado mexicano. Finalmente, es una de las 2 cámaras de uno de los 3 poderes de la Unión,
Es una posición unánime, esto hay que decirlo, es decir, todos los coordinadores firman estas solicitudes. Está redactado de una manera bastante pulcra el comunicado a la embajada estadounidense. Y aquí lo importante es comenzar a organizar una investigación que aporte los elementos consistentes y convincentes respecto de la culpabilidad. El general Cienfuegos, como ya lo anotaba Raúl hace un momento, al declararse no culpable, está asumiendo la posibilidad de que en el juicio resulte evidentemente inocente. Entonces, comenzará este proceso largo, indudablemente, a lo que hay que sumar, pero no quiero adelantarme a lo que mi querido amigo Craig D pueda señalar al respecto. Pues en el recambio de la burocracia estadounidense que habrá de darse hacia el 20 de enero, cuando venga el cambio de poderes, donde muy probablemente obviamente va a haber un nuevo jefe del Departamento de Justicia o Procurador General, donde seguramente también habrá cambios en el Departamento de Defensa. No sé, esto sí es una mera hipótesis, si esto necesariamente pueda repercutir para reconstruir, armonizar, intentar una puesta al día de las relaciones en materia de inteligencia, defensa y seguridad. No porque estén rotas, sino porque pasan por un momento bajo. Esa es la verdad. Entonces, sí creo que la entrada de la nueva administración del presidente Joseph Biden puede ayudar a meter aire fresco, ¿no? En 4 años que fueron, pues para decirlo menos, polémicos, ¿no? en la relación con nuestro país. De tal manera, y el aspecto ya para ir cerrando, me quedan unos minutos, puntualizar, por ejemplo, como ustedes saben, el sistema electoral estadounidense es muy intenso y cuando hay elecciones, sobre todo de carácter presidencial, concurren una gran cantidad de propuestas, iniciativas de organizaciones ciudadanas, de partidos políticos, y en particular el estado de Oregon despenalizó el consumo de drogas fuertes. A mí me parece que son pasos muy importantes y el propio presidente Biden ha señalado la intencionalidad de que el consumo de la marihuana con fines terapéuticos se convierta ya en una ley federal, lo cual a mí me parece francamente un avance. Lo platicábamos un poco antes de empezar con la doctora Yadira Gálvez a propósito de ciertas políticas de liberalización que hacen necesario plantearnos otras opciones en las políticas y programas para contener el tráfico de drogas y el consumo, desde luego. Pero esto lo trataré de profundizar en la segunda parte de mi intervención. Solamente dejar nuevamente constancia de mi agradecimiento para poder participar en este importante foro, colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliva, por esta primera ronda de reflexiones. Y en el apunte también queda muy importante el asunto de las relaciones civiles militares en México, ¿no? El doctor Benítez ya lo decía en términos del control, porque las relaciones civiles militares van más allá de la conducción de la política de defensa y la subordinación militar al mando civil, sino con temas de control. Y el doctor Javier Oliva también acaba de reiterar el tema de las relaciones civiles militares y el impacto que esta detención del general Cienfuegos puede tener. Bueno, a continuación cedo el uso de la voz al querido doctor, amigo Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Washington, para que nos comparta sus reflexiones, no sin antes pedirle al público que nos acompaña que pueden ir depositando sus preguntas en el chat para irlas retomando para la parte correspondiente de las preguntas. Muchas gracias, Craig, por acompañarnos en esta mesa de análisis. Bienvenido a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es para nosotros un honor. Muy buenos días, Yadira, y a todos y a todas. Para empezar, muchas gracias para la muy amable invitación. La verdad que es un privilegio para mí compartir este escenario con dos respetados colegas y, más importante, queridos amigos, como son Raúl Benítez y Javier Oliva Posadas. Antes de arrancar, quisiera señalar que todo lo que digo de ahora en adelante es a título personal, no representa
la perspectiva ni de la universidad, ni del Departamento de Defensa, ni del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es a título personal. Y la verdad que yo creo que el valor agregado que yo pueda dar a esta mesa no viene en este bloque, sino que en el bloque que le sigue con respecto a los factores externos. Me parece que sería sumamente peligroso opinar demasiado sobre el impacto interno en México siendo extranjero y además con la experiencia que han y la sabiduría que han puesto tanto Raúl como Javier hasta este momento. Yo no puedo agregar mucho más, pero sí quizás un par de comentarios como una persona que tuvo el privilegio de crecer en México de joven y luego pasar un par de años como agregado de defensa adjunto entre el 91 y el 93. Y me acuerdo hasta la fecha, después de una visita a la Secretaría de la Defensa Nacional y recibir unas orientaciones, unas presentaciones sobre el esfuerzo que hacía el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana con respecto al combate al tráfico de drogas, que en aquel momento tenía mucho menos que ver con la interdicción, sino que más bien con la erradicación de marihuana y la amapola. Y me quedé con la sensación que me parecía a mí me daba mucha vergüenza, siendo norteamericano, estadounidense, que por la demanda de nosotros estuviésemos causando tanto impacto, tanto esfuerzo, tanto sacrificio para las fuerzas públicas en México. Y desde entonces he pensado lo mismo e inclusive hace ya más de 10 años yo he llegado a la conclusión que la solución a este problema no es aumentar los esfuerzos de Policía Nacional y de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. O sea, la solución, a final de cuentas, tiene que ver con, no simplemente con la despenalización, sino con la legalización de todas las drogas. Y reconozco que es una perspectiva bastante radical para algunos, pero hemos visto a través de los últimos 20 años o más que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos con sus socios en la región, la demanda en Estados Unidos, si se ha reducido, es marginal y el tráfico sigue fluyendo. Ahora, no estoy a favor del consumo de las drogas, pero sí estoy a favor de no tratarlo como una cuestión de seguridad nacional, sino que una cuestión de seguridad de salud pública. Y si invirtiéramos la mitad del dinero en cuestiones de prevención y de tratamiento de la drogadicción, creo que todos estaremos en una mejor situación. Y como comentaron tanto Raúl como Javier, hemos visto recientemente el caso de Oregón, pero esto es un asunto que ha venido por varios años en Estados Unidos, primero con la legalización para el uso medicinal y luego con el uso recreativo de la marihuana. Y creo que paulatinamente vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, sí quisiera hacer un par de comentarios breves con respecto a algunas de las preguntas que se nos plantearon para este bloque. El impacto de la detención en las Fuerzas Armadas México, creo que los dos lo han comentado. A mí me parece que no puede haber sino que un impacto negativo, es obvio. Ahora, ¿qué tan grande el impacto? Vamos a saber. Pero bueno, ahora sí, ¿cómo afecta esto la imagen de México y la estrategia de seguridad nacional del gobierno o la seguridad del gobierno? Ahí vamos, regreso a mi punto previo. Por muchos años, y creo que esto también se relaciona con algo que dijo Raúl antes de la cuestión del subdesarrollo, en la cuestión de
de la administración pública en cuanto a la supervisión y control de algunas cuestiones. Me parece que parte del problema viene siendo que a través de los años, varios gobiernos mexicanos a nivel federal no han podido desarrollar policías a nivel nacional, ni hablar de nivel estatal y municipal, pero no han podido desarrollar policías capaces de realizar su trabajo. Y ya saben dónde estoy en cuanto a la legalización, pero en el mientras tanto hay que hacer algo porque los niveles de violencia y de inseguridad son alarmantes. Entonces, esto también era fácil de predecir, y lo escribí hace más de 10 años, que cuando empezó la estrategia del presidente Calderón de utilizar más a las Fuerzas Armadas porque no podía confiar en las policías, era predecible varias cosas, pero por lo menos dos importantes. Iban a aumentar los abusos o las acusaciones de derechos humanos, y dos, iban a estar más expuestos a la corrupción. Es inevitable que pasen esas cosas. Inclusive me acuerdo de una entrevista que realicé con el general Gordon Sullivan, que fue el primer jefe de Estado Mayor del Ejército estadounidense en visitar a México en el 92, con su homólogo, el general Rivielo. Cuando yo lo entrevisté al general Sullivan, me dijo que cuando él le preguntaba al general Rivielo por qué las Fuerzas Armadas mexicanas no hacían más, y el general Rivielo contestó que a él le preocupaba estar expuesto más a la corrupción si entraran más de fondo las Fuerzas Armadas mexicanas. Y hemos visto que eso podría haber pasado. Entonces, esto con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno, de tener que confiarse en las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, pues, de nuevo, refleja años y años de no poder o de no haber invertido los fondos suficientes para crear una gendarmería, una Guardia Civil, unos carabineros al estilo chileno, para que las Fuerzas Armadas de México no tuvieran que hacer esto. A ver cuánto me queda acá. Un minuto. Cuestión de las relaciones civiles militares, sobre todo en estos momentos como el presidente López Obrador está respaldándose en las Fuerzas Armadas, también tiene que tener un impacto, y no va a ser un impacto positivo, me atrevo a decir. Y esto de por qué aparentemente el gobierno de México no tenía información sobre la detención, esa sí es una pregunta muy importante. Yo la pienso tratar más en el segundo bloque, pero para opinar en este momento, me parece extraordinariamente mal el hecho de que mi gobierno no haya compartido esta información a un cierto nivel. Y hasta este momento no sabemos si quizás en una de las visitas del procurador William Barr a México en diciembre y luego en enero, hablaran quizás con el presidente o con el canciller. Pero si bien es cierto que el embajador estadounidense vino a México, llegó a México sabiendo que se estaba investigando al general Cienfuegos y que tenían pruebas, no me parece bastante mal. O sea, los vecinos de confianza, con respeto mutuo, no se tratan así. Pero de nuevo, eso lo voy a tratar en mayor detalle en el próximo bloque. 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Dir, por su puntualidad y sus reflexiones. Y nos deja también acá varios puntos para la discusión posterior sobre el tema precisamente de las economías ilegales y estas economías de los tráficos ilícitos como empresas criminales que se han transformado y se han adaptado de una manera vertiginosa, particularmente a estos grupos criminales, ¿no? De
de tener pocas organizaciones grandes llamadas cárteles a esta desarticulación. El gobierno de México, a través de su unidad de inteligencia financiera, recientemente reconoció alrededor de 11, 14 organizaciones criminales, pero obviamente que los estudios y los análisis independientes hablan, incluso como el que se hizo recientemente con el seguimiento de los blogs de narcotráfico, de alrededor de 300, 400 mini organizaciones, porque hay que también identificar las dinámicas a partir de las propias lógicas regionales y locales. Y en el caso de los impactos en México, pues señalar que por un lado tenemos tasas altísimas de problemas relacionados con la impunidad en el país, ¿no? Con tasas que van entre el 97 y el 98%, en el sentido de la no denuncia, y los pocos delitos que se denuncian tampoco llegan a buen puerto los juicios. Y en el caso de la percepción sobre las Fuerzas Armadas, pues simplemente anotar que precisamente esta participación en las tareas de combate a delincuencia organizada ha ido el apoyo hacia el tema de la seguridad pública, es decir, de actividades relacionadas con seguridad interior, acotadas hacia cada vez una mayor participación, que se refleja precisamente en la Guardia Nacional, una institución que ha estado señalada en estos días también como una de las instituciones con más denuncias por violaciones a los derechos humanos. Cosas que hay que anotar en nuestro análisis. Paso al segundo bloque. Como mencionamos al inicio de esta reunión, el segundo bloque está dedicado precisamente al tema del impacto en las relaciones binacionales, y a mí me gustaría lanzar esta pregunta para todos nuestros conferencistas, y tiene que ver con el tema de la confianza entre ambos países y las relaciones entre la lógica interinstitucional. A lo que voy es que durante toda esta década, México y Estados Unidos han estado construyendo una relación de confianza y de entendimiento a partir de que se reconoce la responsabilidad compartida en el tema de la delincuencia organizada. México como el país de tránsito y de producción de las drogas que se consumen en Estados Unidos, pero también desde Estados Unidos hay una responsabilidad respecto al tráfico de armas y el dinero que viene desde Estados Unidos hacia México. En este sentido, abro nuevamente el micrófono para nuestros conferencistas para sus reflexiones sobre los impactos en la relación bilateral. Por favor, doctor Raúl Benítez. Sí, bueno, siguiendo un poco la lógica de lo expuesto por mis colegas Javier Oliva y Craig Deer, el tema de la confianza evidentemente está golpeado. Eso es indudable que está golpeado, ¿no? De hecho, afortunadamente para el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden, si hay un reclamo mexicano, él puede decir, yo no fui, fue el gobierno anterior, eso pues lo exime. Como presidente no fue bajo su administración y dice, bueno, yo voy a ver qué pasó, voy a preguntar qué pasó, porque al final de cuentas la DEA es una agencia del gobierno federal de Estados Unidos, a diferencia de los juzgados de Nueva York, que son instituciones independientes. Entonces, aquí lo que hay que hacer notar es cómo funciona el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos y que muchas veces en México no se comprende bien. En la Embajada de Estados Unidos hay una gran cantidad de agencias representadas y servicios de inteligencia también representados allí, uno de los cuales es la DEA, pero está la CIA, el Defense Intelligence Agency, etcétera, y cada una trabaja compartimentadamente y no se comunican unos con otros. Es más, ni siquiera se sabe muchas veces quiénes son los representantes o los que trabajan para una agencia y otra. Se saben los que están en las oficinas con representación diplomática, con pasaporte diplomático, pero vamos a suponer que la DEA tiene muchos agentes que no están registrados en la Embajada de Estados Unidos, como era, por ejemplo, en 1985 el agente Camarena, que estaba encubierto en Guadalajara, Jalisco, y fue pues hecho preso y torturado por un grupo criminal. Entonces, si tomamos esto como forma de trabajo, no solo de Estados Unidos, muchas agencias de inteligencia, muchas oficinas en embajadas, pues no se comunican lo que hacen unas con otras, porque el trabajo es más confidencial el de unas que de otras. Por ejemplo, las agencias de protección del ambiente, pues sí pueden hacer abierto su trabajo. Las de comercio, pues también, pero las que trabajan en el área de seguridad, inteligencia y defensa es más difícil
la apertura de la información de lo que hacen, incluso con sus propios colegas. Ahora bien, la DEA tiene un problema para el trabajo con los mexicanos muy grave de resolver. La debilidad de su contraparte. La DEA de contraparte no tiene contraparte. Es demasiado débil la capacidad institucional de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República en México. Todo el mundo la considera a mucho de su personal corrupto, y esto estamos hablando de todo el mundo, quiere decir todo el mundo. O sea, todo el mundo en México y todo el mundo fuera de México. El ejército no confía en la PGR ni en la fiscalía. La Marina no confía. ¿Quién va a confiar en una agencia que tiene muchísima historia de corrupción en el país y de vínculos con el narcotráfico? Entonces, la DEA no puede confiar y no puede hacer un trabajo abierto, no puede hacer un trabajo de cooperación con la Procuraduría General de la República. Y entonces tiene como un trabajo cortado, abortado. Y el Departamento de la Defensa de Estados Unidos no sabe lo que hace la DEA. La DEA hace su trabajo y el Departamento de Defensa hace el otro. El Departamento de la Defensa coopera con la Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora quizás también con la Guardia Nacional algo, pero no saben lo que hace la CIA, no saben lo que hace la DEA y no saben lo que hacen otras agencias de inteligencia en nuestro país. Por lo tanto, la Sedena, si cortara relaciones con el Departamento de la Defensa por enojo, por honor, por orgullo, por desconfianza, pues quizás lo hagan momentáneamente por petición de la Sedena, que no estén confiando que les estén investigando a sus generales. Eso seguramente puede suceder, es uno de los escenarios. Pero no sería totalmente justo decir, nuestros enlaces del Pentágono no nos dijeron que estaban investigando al general Cienfuegos, porque la DEA no le comunica nada al Pentágono o al Departamento de Inteligencia de la Defensa, etcétera. Ni el embajador, por ejemplo, le comunican lo que hacen. Simplemente el embajador, cuando llega al Departamento de Estado, le dan un highlight, un portafolio en Washington, ya vas a viajar a México, fíjate que tenemos estos problemas, y estos son secretos y tú no puedes decírselo a los mexicanos. Es la forma de trabajo como trabajan todos los embajadores de todo el mundo. Entonces tampoco al embajador hay que echarle la culpa de que no le dijo nada a los mexicanos. Así como la embajadora de México en Washington tiene asuntos confidenciales que no se los va a comunicar a la contraparte estadounidense, pues el embajador de Estados Unidos aquí tampoco, ¿no? Ahora bien, esto puede golpear el trabajo de más agencias, además de la DEA, y con lo cual puede dificultar las relaciones de contacto, confianza, comunicación, cooperación de México con Estados Unidos en materia de seguridad. Es probable, es probable. Ahora, dependerá también cómo se vaya desarrollando el famoso juicio en Nueva York. Digo famoso para los mexicanos, para los estadounidenses pues es un juicio más. En Estados Unidos tampoco le pusieron mucha atención a lo que pasaba con Cienfuegos, como bien estábamos comentando con Craig Deer, porque pues, las noticias sobre el proceso electoral de Estados Unidos inundaron la prensa de ese país. Y la detención de Cienfuegos solo salió en primera plana en el periódico La Opinión de Los Ángeles y se acabó. Los otros periódicos en páginas interiores y notas chiquitas. Pero regresando a la relación México-Estados Unidos, el canciller Ebrard ha señalado que se van a llevar buenas las relaciones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos y que se van a frustrar todos aquellos que predicen que va a haber relaciones negativas. Bueno, el Pentágono puede ir a decirle a la Secretaría de la Defensa, pueden nombrar nuevos representantes, etcétera. ¿Saben qué? Pues nosotros no fuimos y entiendan cómo funcionamos nosotros. Y la defensa le ha de haber dicho muchas veces al Pentágono, oigan, lo que hace la PGR no somos nosotros somos una cosa y ellos son otras. La compartimentación del trabajo se tiene que explicar bien para que no haya un deterioro de las relaciones. Entonces, aquí lo que vale esperar es qué va a pasar con la DEA, por ejemplo, si el general Cienfuegos se lograra justificar su inocencia. ¿Habrá un cisma dentro de la agencia que cometieron un tremendo error? Pues puede que sí, puede que no. Puede que digan, bueno, pues en estos trabajos de inteligencia contra cosas tan delicadas y contra agentes tan poderosos como los narcotraficantes, siempre hay posibilidades de errores, eso puede ser una posibilidad, o puede salir de México por propia decisión de Estados Unidos. Los jueces consideran que no son válidas las acusaciones de la DEA, que salga la DEA un rato de México o para siempre, al fin que tenemos otras 15 agencias de inteligencia trabajando en territorio mexicano, tampoco es que vaya a ser para tanto. Ahora bien, si cambiara la estrategia contra las drogas y hacia esto que señalaban Javier y Craig, de una estrategia más liberal, más abierta, más de despenalización, etcétera,
pues entonces ya la DEA empezaría a dejar de tener razón de ser en el caso de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Ahora, siempre van a tener, aunque se legalicen las drogas en algunos estados de Estados Unidos, el tema del fentanil va para rato. El tema de la gran mafia que es el cártel de Jalisco Nueva Generación va para rato, porque esas drogas son muy baratas, son muy destructivas. Por ejemplo, yo no veo a Estados Unidos, al estado de Pensilvania, yo no lo veo legalizando el fentanil, ni vendiéndolo en farmacias, porque es un veneno, es como vender veneno en las calles. ¿Cómo se va a legalizar eso? Se tiene que vender clandestinamente, es una droga barata. El gobierno de México tiene un reto muy grande en que esa droga no pase a ser consumida por los jóvenes mexicanos, porque al ser tan barata, pues es de fácil adquisición. No es la cocaína, que es una cosa carísima, que solo la consumen ciertas élites. Entonces, hay muchas puertas abiertas aquí. Lo de la legalización tampoco va a ser rápido. En Estados Unidos empieza un estado, Oregon, y pues no sabemos cómo va a circular hacia Texas, por ejemplo. Aquí influiría mucho en el caso mexicano lo que pase en Texas y California. Quizás California más rápido que Texas. Es un estado, la California mucho más liberal y ha avanzado mucho más la legislación aperturista, y Texas es un estado súper restrictivo. Entonces, pues esas cosas llevan su tiempo, el juicio va a llevar su tiempo, y ahorita están heridas las relaciones, y vamos a ver si hay una estrategia binacional de recomposición. Tampoco sabemos quién va a ser el secretario de Estado de Estados Unidos, el nivel de contactos que tenga, etcétera. La vicepresidenta, Kamala, pues es de California, y eso es positivo para México porque es sensible a México, porque pues en California hay muchísimos mexicanos. Al haber sido procuradora y fiscal en California, ha de haber conocido muchísimos casos de mexicanos metidos en problemas allí, etcétera, y eso ayuda a despertar sensibilidades de forma positiva a una persona inteligente. Entonces, lo dejo aquí, pero sobre la base de que sí están heridas las relaciones y que van a tener en la defensa que hacer una operación cicatriz. Ahora pensemos, simplemente lo dejo con un solo comentario, y pensemos que sale culpable. Pues eso va a ser negativo para la parte mexicana. Eso va a ser un golpe muy fuerte, si ese es el resultado. Esperemos que salga inocente, y yo sí deseo que salga inocente, porque entonces hablaría de una capacidad de penetración del narcotráfico hacia el Estado mexicano, y en particular hacia la Secretaría de Defensa, pues muy, muy, muy difícil de justificar y muy lastimosa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Benítez. Por favor, doctor Oliva. Gracias. Ya están formulándose algunas preguntas, ya. ¿Tú las registras o que cada uno de nosotros las vaya registrando? ¿O tú moderas? Sí, no, yo las voy registrando, voy avanzando con la primera que nos hace Carlos Rodríguez Ulloa sobre el papel político del fiscal Barr para la detención del general Cienfuegos, a partir de que para Rodríguez Ulloa ha guiado más por asuntos intergerenciales entre el Departamento de Justicia y la DEA para justificar mayores recursos en la acción exterior a cambio del enfoque al interior de Estados Unidos. Si podemos ir avanzando con esa pregunta, aunque después de sus participaciones vamos a abrir un pequeño bloque también para recibir las preguntas del público. Adelante, doctor Oliva. Muy bien, gracias. Ahora yo le voy a devolver la cortesía diplomática a Craig Deer. Voy a hablar de Estados Unidos desde México. con tiento, con cuidado, pues porque no solamente es un país al que respeto y en varios aspectos admiro como sociedad y como cultura. Sí pienso que tenemos que hacer una disección. Digo, quizá desde la perspectiva de una mesa de análisis es probable hacerlo. No sé qué tanto pueda llevarse a la práctica, pero sí me parece que son dos carriles, ¿no? Uno, el que tiene que ver propiamente con la relación militar-militar, y otro carril que tiene que ver con las relaciones en términos de seguridad, no solamente fronterizas, sino en general aspectos de seguridad que vulneran a ambos países, ¿no? Me estoy refiriendo al crimen organizado en sus distintas variantes y perspectivas. Digo, se puede hacer desde el análisis, pero no sé qué tanto pueda llevarse a la práctica, pero por lo menos en lo que viene del sexenio, así documentado, desde el sexenio de Vicente Fox hasta ahora, pues las relaciones, por ejemplo, con el Comando Norte, las relaciones con el jefe del Departamento de Defensa, la conferencia de comandantes fronterizos que se reúne con cierta regularidad,
pues me parece que es una base importante que le puede dar cierta estabilidad a este momento de incertidumbre o de incomodidad por parte del gobierno mexicano respecto de la colaboración. Y me estoy refiriendo única y exclusivamente a la relación militar, que también la podemos, y también aprovecho para saludar al almirante Conrado Aparicio, y también las relaciones fluidas que hay con la Armada de México en términos de adiestramiento, operaciones conjuntas, como las Yunitas, por ejemplo. Me parece que tienen esa dinámica. Coincido con Raúl Benítez, eso no quiere decir que no se vean afectadas en un momento dado, pero de alguna forma la solidez que se ha alcanzado, por lo menos en lo que va de este siglo XXI, en esas tareas de entendimiento, me parece que pueden ser una reserva que pueda ayudar precisamente a recuperar ciertos niveles de intercambio. Entonces, esta es mi primera observación. La siguiente, por lo que hace a las relaciones interagenciales, pues recordemos que hay un cambio muy importante y CACED tiene varios materiales publicados en ese sentido sobre el origen, sentido, impacto, consecuencias de la iniciativa Mérida, ¿no? Y la forma en la que se establecen los criterios de colaboración, por ejemplo, la instrumentación del sistema penal acusatorio, ¿no? Que viene desde el 2008. Sí me parece que esta parte sí está afectada de manera notable, y yo quisiera tomar parte de mi argumentación del primer bloque. Sí creo que la posibilidad del nuevo gobierno podría permitir de alguna manera un reajuste, ¿no? Un establecimiento de otro tipo de medidas que permitan ayudar, porque miren, lo que voy a decir va a resultar muy provocador, pero es real. Al final del día, en este nivel de desentendimiento, de desencuentro, de falta de compartir información, los únicos beneficiados son las organizaciones criminales, ¿no? Porque se pueden mover con más autonomía, con más desprendimiento, porque al no haber colaboración en México y Estados Unidos comparten ni más ni menos que 15 millones de habitantes a ambos lados de las fronteras en las ciudades gemelas. Es decir, es un país completo en términos demográficos, ¿no? Tenemos la frontera más transitada del mundo todos los días, que es la de Tijuana-San Diego. Es decir, la geopolítica de la frontera México-Estados Unidos, terrestre, aérea y marítima, sí requeriría de manera atingente, ¿no?, el buscar o evitar que este deterioro al menos continúe, de tal manera que tenemos datos que a mí me parecen muy graves. Según la Oficina del Delito y el Crimen de las Naciones Unidas, en Colombia el año pasado creció el 20% de las hectáreas dedicadas a la fabricación de la hoja de coca. Y estas son 4 noticias malas. Una, que el consumo sigue aumentando, ¿no? 2, el fracaso del gobierno colombiano para poder erradicar el cultivo de coca. Tercero, que es una muy mala noticia para México, que el 70% de esa cocaína va para los Estados Unidos y pasa por territorio mexicano, ya sea, ya dije, aire, tierra o mar. Y la cuarta, que esto evidentemente también afecta a la seguridad pública estadounidense, al menos en los pasos fronterizos. Entonces, tenemos datos que son francamente alarmantes, que no debieran, me parece, permitir o suponer que podemos dejar pasar más tiempo hasta que el 20 de enero entre el nuevo gobierno. Me parece que todos esos meses que están por delante, 2 meses y fracción, pueden ser muy peligrosos no solamente para las relaciones binacionales, sino para mexicanos y mexicanas estadounidenses, ¿no? Que no solamente por el asunto de la frontera, sino por las dinámicas en materia de seguridad y lo que esto representa. Porque imaginen, por un lado tenemos el escenario del desencuentro, del desentendimiento, de la falta de comunicación oportuna en temas sensibles de seguridad pública. Y por el otro tenemos un gobierno que a nivel nacional, en el caso de Estados Unidos, va de salida, ¿no? Entonces, el escenario no es el mejor. Y me parece que en esta lógica sí debiera imperar estrictamente planteamientos que trasciendan el natural relevo de la élite burocrática en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia, pues se da inmediatamente después
del ajuste en las estructuras de poder. Pero los desafíos que estamos enfrentando en estas circunstancias, producto de un acto hasta el momento no bien fundamentado, no compartido, sí puede, desde mi punto de vista, dejar un enorme hueco cronológico en donde las actividades criminales en verdad puedan potenciarse de una manera sumamente peligrosa. Entonces, sí, más valdría, suponiendo que fuera lo idóneo, que el equipo del presidente Joseph Biden sí estuviera atento a estos niveles de la política aislacionista y de autocontención del presidente, del todavía presidente de los Estados Unidos, pues es muy notable, ¿no? Todavía se salió de los protocolos de Kioto un día antes de la elección, ¿no? Entonces, sí vemos que estas condiciones de autoconfinamiento, hablando de epidemias, ¿verdad? De autoconfinamiento de la política exterior estadounidense en materias de seguridad puede resultar enormemente perjudicial, incluso para la propia sociedad estadounidense y desde luego, en este caso, para México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliva, por sus reflexiones en estos temas. El doctor Craig Deer, por favor, tiene el uso de la voz para el tema de las relaciones bilaterales. Sí, gracias. A ver, quisiera empezar contestando la pregunta con respecto a la competencia interinstitucional dentro de Estados Unidos. Y Raúl lo tocó bastante bien, pero yo quiero profundizar. ¿Cómo pudo ser que este arresto del general Cienfuegos se realizara sin que nadie en Estados Unidos avisara? Sigo con la hipótesis que es posible, no probable, pero posible, que el mismo presidente Trump no sabía, lo cual me parece bastante serio en cuanto a la falta de coordinación interinstitucional en Estados Unidos. Miren, aquí discrepo un poco con Raúl cuando estaba hablando de que hay varias entidades de inteligencia en México, lo cual es cierto, que trabajan de la embajada. Pero hay que recordar que la DEA no es un grupo de inteligencia. La DEA son policías. Y si han visto narcos, etcétera, en inglés, o sea, tienen fama de ser los cowboys, ¿no? Y para cualquier agente de la DEA, él asume al verte, si eres gringo, si eres mexicano, si eres colombiano, que eres corrupto y que probablemente estás tomando droga. De ahí parte. Entonces, es evidente que esta información que colecciona la DEA no la comparte con nadie, porque no es información de inteligencia. Ellos acopilan información para hacer juicios. Entonces, el resto de los sistemas de inteligencia toman información y la reportan a través de sus redes y se analiza como inteligencia ya procesada. La DEA no forma parte de eso. O sobre todo, cuando hay información específica con respecto a un potencial, a una persona que pueda ser llevado a un juicio, no lo comparten. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que la DEA, con esta información, si el procurador supo, no sé, ¿debería de haber sabido? Creo que sí, porque aquí está el asunto de que, ¿qué importa más? Que la DEA consiga otro arresto o que se dañe la relación bilateral. Y quiero pensar que, por ejemplo, y es un ejemplo que tardaría demasiado tiempo en hablar, pero cuando yo estaba en la Casa Blanca, teníamos información muy verídica que el vicepresidente de Venezuela, el Assami, estaba involucrado con las drogas, tenía muchas propiedades en Estados Unidos, y coordinamos 2 semanas antes de anunciar que se iba a confiscar su propiedad. Esto para un vicepresidente de un país con el cual estamos peleados. Ahora,
no vamos a conversar y discutir las ventajas, desventajas del impacto en la relación si arrestamos al exsecretario de la Defensa Nacional de un vecino, del vecino y de un socio importante como es México. Yo sé que a nivel del secretario de Defensa adjunto en el Pentágono no supo. Me atrevo a pensar que ni el general Mattis supo, porque no se les informó. Todo esto para decir qué pasa con la relación con defensa bilateral. Eso depende exclusivamente, es una decisión mexicana. Porque desde el punto de vista de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa no hizo nada para dañar la relación. Reconocen que la DEA sí, pero tampoco hay confianza con la DEA. Así que en una entrevista con el el secretario de Defensa Gates hace años, él tiene una analogía muy buena. Dice, nosotros, Estados Unidos, estamos más que dispuestos a tener una muy estrecha relación con México. Así que la decisión es la mexicana. México siempre tendrá su pie en el freno o en el acelerador. Así que volviendo a este tema del daño de la relación bilateral en cuanto a defensa, eso depende de México. Así que les dejo esa idea. Lo otro que sí también quisiera tratar es la cuestión más amplia de la falta de confianza bilateral. Y tal como creo que lo decía Yadira muy bien, quizás los otros también, bueno, según mi perspectiva, desde los 90, con la visita del secretario Perry a México, se empiezan a tomar los primeros pasos para mejorar la relación bilateral de defensa, que se congelan un poco o se enfrían un poco después del 9/11 y la creación del Comando Norte y la reacción del general Vega García. Pero ya con la relación que se establece entre el presidente Calderón y el presidente Bush hijo, las visitas, la iniciativa Mérida y esto de la responsabilidad compartida, empezamos a generar cada vez más confianza. Y con este arresto va a estar dañada. ¿Qué tanto? De nuevo, eso depende de México. El otro punto que es súper raro acá es que, como tantas otras cosas con la presidencia de Trump, el funcionamiento del sistema interinstitucional y de los gabinetes ha sido dañada por el personalismo de Trump. O sea, el hecho de que ponga a su yerno como su enlace principal con varios países, pero en este caso con México, pues ¿qué hace el secretario de Estado? ¿Qué hace el secretario de Estado asistente para América Latina o para el hemisferio occidental? Si no tienen la llegada con el presidente como lo tiene su yerno, eso ha sido no sé si es un desastre, pero ha afectado bastante el comportamiento normal de cómo se llevan dos países soberanos. Así que tengo gran confianza que con la llegada de la administración de Biden, que tiene muchos expertos en cuestiones de América Latina y el hemisferio y de defensa, se va a renormalizar las relaciones. Y también no se les olvide que, sobre todo durante el segundo periodo del presidente Obama, Biden jugó un rol importante de viajar a la región y conocer a la región. Así que si comparamos la ignorancia relativa del presidente Trump con México y con la región versus el conocimiento que tiene Biden y el equipo que va a armar, no voy a decir que va a ser más fácil porque van a tener otro enfoque, pero sí va a ser un equipo que conoce mucho más
y el trato va a regresar a una especie más normal. Y me parece que eso es bueno. Cambios en la cooperación, de nuevo, eso depende de México. Lo que sí me atrevo a pensar que el gobierno de México quizás debe, y a lo mejor está en proceso, de repensar el rol de la DEA en su país, porque es un cuchillo de doble fila, ¿no? A lo mejor, como decía Raúl antes, bueno, las fiscalías, etcétera, no son capaces, bueno, utilicemos a la DEA para hacer cosas que no podemos hacer. Ahora, es una entrega de un poco de soberanía, sí, pero peor es nada. O decir, no, pues por favor, esto no lo podemos permitir y DEA para su casa. Que también sería una decisión soberana de México si así lo quisiera hacer. Así que yo ahí me voy a detener y dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Dir, y me voy a permitir agrupar las preguntas que nuestros asistentes nos han hecho llegar, pidiéndoles a nuestros conferencistas que tomen 3 minutitos para poder contestar en la medida de lo posible. La primera era la de Carlos Rodríguez Ulloa, que ya había compartido con ustedes sobre el papel político del fiscal Barr en la detención del general Cienfuegos, considerando también que el fiscal está siendo un actor político relevante respecto a las objeciones electorales del presidente Trump. Nos pregunta también el doctor Alejandro Chanona, ¿qué regla no escrita se rompió entre México y Estados Unidos al arrestar a un exsecretario de Defensa del vecino? Pues sabemos que es un hecho inédito, pues sabemos que si algo ocurría cada sexenio, era esperar una expresión de empatía del gobierno de Estados Unidos a los nombramientos en México de estos miembros del gabinete. ¿Qué se requiere para echar a andar una operación cicatriz? Nos pregunta también Jessica López, a partir de los argumentos presentados y las consecuencias del detenimiento del general Cienfuegos, si sería correcto referir al cártel Jalisco Nueva Generación como un ejemplo de mafia en México. Y también Patricia Minor nos pregunta qué lectura le dan al despido del secretario de Defensa estadounidense Mark Esper el día de ayer. Finalmente, nuestro almirante Conrado Aparicio nos pregunta, dice, creo que el ejército responderá con más razón en el marco del nacionalismo hacia las agencias como DEA y la CIA, que de por sí siempre se las ha tenido desconfianza. En el caso de las relaciones civiles militares puede haber entendimiento por principios de doctrina. Era un comentario de Conrado Aparicio. El uso de la voz es suya. Por favor, doctor Benítez, le pido que en 3 minutos nos pueda responder a estas preguntas. Sí, bueno, yo creo que la renuncia del secretario de la Defensa de Estados Unidos no tiene nada que ver en este contexto. Simplemente va a generar 2 meses de mucha incertidumbre en la política de defensa, pero en la relación México-Estados Unidos no creo que afecte. Yo creo que la pregunta que viene más vinculada a nuestro tema es la que formula el almirante Aparicio sobre la cerrazón del ejército y el nacionalismo que se despierta con esto. Claramente es totalmente cierto lo que dice el almirante. En el ejército la reacción fue de asombro y cerrazón, decir, bueno, tenemos que exigirle al presidente López Obrador que corra a la DEA de México. Pero el presidente López Obrador puede correr a la DEA diplomática, vamos a llamar, a los agentes de la DEA registrados como diplomáticos, pero ¿y a la otra DEA? Pues la otra DEA no la puede correr porque no la tiene registrada diplomáticamente, a la DEA que dice cree que la DEA de los policías encubiertos. Esa es muy difícil de correrla y que hacen investigación y todo. La DEA tiene una gigantesca escuela de formación de agentes encubiertos y contrata michoacanos, jaliscienses y eso que viven en ciudades de Estados Unidos, los entrena y es muy difícil distinguirlos porque algunos tienen hasta la nacionalidad mexicana y otros, aunque tengan la nacionalidad de Estados Unidos, al venir a México parecen absolutamente mexicanos. Es muy difícil distinguirlos como agentes de la DEA. A esa DEA no la pueden ni tocar. Y la DEA muy difícilmente va a parar sus operaciones por un incidente
por un incidente de que acusó al general Cienfuegos y fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles. Entonces sí se ven momentos difíciles en la relación militar, hay desconfianza, hay nacionalismo, hay un sentimiento de persecución porque a mí me persiguen todo el día, vamos a perseguirlos ustedes a nosotros, hay un sentimiento de reclamo, ustedes consumen las drogas todo el día y luego los que pagamos los platos somos los mexicanos. Todo eso va a aparecer porque es parte del paquete del discurso nacionalista que se enarbola sobre Estados Unidos, y por lo demás es lógico que aparezca ese discurso. O sea, si no apareciera sería hasta lo grave, porque pues, están agraviados, todavía no se demuestra la culpabilidad del general Cienfuegos. Entonces todavía en la esperanza yo creo que del 99% de los oficiales de la Sedena está que sea inocente. Eso es lógico, ¿no? Yo aquí lo dejo para la respuesta de mis colegas. Gracias, doctor. Doctor Oliva. Sí, gracias. Y aprovecho para agradecer también la invitación. Bueno, agruparé todas las preguntas en una sola respuesta para tres minutos. Sí, bueno, hay variables de la política washingtoniana que pues coinciden de manera cronológica, pero, o sincrónica, si se quiere así, pero no necesariamente tienen que estar vinculados con el tema, como es el papel del procurador, ¿no? De William Barr, o el caso de la renuncia de Mark Spear. Me parece que forman parte de otra dinámica que gravitan, porque bueno, se está dando al mismo tiempo, pero no necesariamente estarían vinculadas a esta situación. Respecto a la pregunta del doctor Chanona, ¿qué regla no escrita? Bueno, pues precisamente el no compartir información para un tema tan sensible, ¿no? Me parece que faltó, ya lo apuntaba muy bien Craig Deer en algunas intervenciones, pues esto obliga a pensar en el establecimiento de cierto tipo de protocolos en donde pues al final pues, los dos países resulten beneficiados por más polémica que sea la decisión, pero si está documentada, está sustentada, pues lejos de debilitar, va a fortalecer, que este no es el caso, obviamente. Y respecto de la organización Nueva Generación, bueno, pues desde luego es una organización que tiene un enorme peso en el contexto del crimen organizado. Bueno, y por último, quisiera compartir mi pronóstico, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que puede pasar? Yo veo que el estilo del presidente Biden, por ejemplo, ayer que le suplicó a la población que utilizara el cubrebocas. Es decir, el presidente Biden sí llega con la idea de marcar un antes y un después, ¿no? Pues, en ese aspecto y otros muchos. Probablemente en esa inercia, o esas a mí siempre me gana el optimismo, probablemente en esa inercia se hagan las revisiones de cómo están las relaciones en un tema tan sensible. Incluso siendo vicepresidente, Biden visitó la Basílica de Guadalupe, es decir, tiene referentes importantes, contactos importantes en nuestro país. Entonces, yo estaría un tanto a la expectativa de que si la investigación de la DEA no está bien documentada, es muy probable que el nuevo, bueno, si es que nuestra embajada y la Secretaría de Relaciones Exteriores se pongan a hacer su trabajo, que con el nuevo procurador digan, a ver, vamos a hacer una revisión a fondo detallada y fundamentada respecto de los 4 delitos que se le están imputando al general Cienfuegos, de tal manera que si no hay evidencia, si no hay consistencia, o son pruebas obtenidas de manera ilegal y que por lo tanto no podrían usarse en un juicio, pues entonces estaríamos yo creo que sería un camino en tratar de recomponer la relación bilateral, al menos en el tema de la seguridad transfronteriza. Les agradezco mucho nuevamente, me dio mucho gusto estar con Craig Deer, con Raúl Benítez, les mando un saludo y mantenemos la comunicación. Muchas gracias, Yadira. Gracias, Mariana. Gracias, doctor Oliva. Doctor Craig Deer, por favor, estamos ansiosos de escuchar sus respuestas y también aprovecho para plantearle una última pregunta que llegó sobre la decisión de México con la relación y la naturaleza de la relación bilateral. ¿Sería perjudicial o benéfico no reservar información para ciertas agencias de investigación e inteligencia en el caso específico de la relación México-Estados Unidos? Gracias, doctor Deer. Sí, gracias, Yadira.
Sé que estamos sobre tiempo. Quiero comentar sobre un par de cosas acá. ¿Qué regla escrita se rompió? Que yo sepa, ninguna. Pero es una cuestión de educación, ¿no? A mi juicio. Y si yo tengo una relación buena, respetando la soberanía del otro país, aún en algún nivel, no sé si es al nivel de los presidentes, al nivel de los cancilleres, pero yo hubiese preferido que esa información se comparte y luego también es una decisión soberana mexicana si dice, no, nosotros lo queremos juzgar acá, denos la evidencia y nosotros lo juzgamos, o no, muy problemático políticamente para nosotros, arréstenlo. Y también esa decisión se podría tomar sin tener que informarle al público que tomaron esa decisión. Pero bueno, a lo mejor soy muy optimista en esa cuestión de cómo quisiera ver la cercanía de la relación. Un comentario rapidito sobre lo de Esper. Esper no renunció. Esper fue despedido y fue despedido porque fue percibido por Trump de no ser leal. Y cuando en su carta que le escribe al presidente después de lo que hayan echado, le dice, yo cumplí con la Constitución. Lo que es difícil entender es gente que se suma a la administración de Trump después de un par de años y no reconocer que si uno no tiene lealtad absoluta, sin disputas al presidente, está en riesgo de que lo echen. Entonces, que él salga en público para decir que está en desacuerdo con el presidente con un par de cosas, pues ya sus días son contados. Así que la única sorpresa fue, la pregunta era si lo iban a echar antes de la elección o después de la elección. Así que eso fue fácil. Y un breve comentario sobre esto de Operación Cicatriz. Me parece que sería quizás sano si en algún nivel hay una conversación entre el equipo entrante de Biden con sus homólogos mexicanos de decir, bueno, si el presidente emitiera algún pronunciamiento, quizás no una disculpa formal, pero un comentario sobre qué pena esto de lo de Cienfuegos, a cambio de un reconocimiento de México de gracias por eso, podría ser el primer paso en empezar a tratar de resanar las relaciones. Ahí me detengo. Muchísimas gracias a nuestros invitados por esta gran mesa de análisis. Nos deja mucho que reflexionar y mucho que seguir trabajando. Cedo el uso de la voz a la doctora Aparicio, no sin antes nuevamente agradecer su presencia, la presencia de todos los que han participado en esta sesión y a los doctores Aparicio y Chanona que están liderando estas iniciativas conjuntas en el PRO y el seminario. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Galvez. Pues ha sido un seminario muy rico, interesante, sin duda, con grandes reflexiones de cara a lo que viene el próximo año en la relación bilateral y las cuestiones de seguridad. Agradezco muchísimo el tiempo y la disponibilidad de los ponentes, doctor Der, doctor Benítez, doctor Oliva, y a ti, doctora Galvez, por hacer posible este seminario bajo tu coordinación académica invitada. Les decimos a los que están participando que van a encontrar en la página del Seminario de Análisis de Coyuntura, en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas, el seminario de forma íntegra. Les agradezco mucho su atención y los esperamos en próximos seminarios. Muchísimas gracias a todos.